Bueno, vamos a iniciar el segundo capítulo de esta unidad de fisiología respiratoria. Vamos a hablar ahora de uno de los componentes importantes, ¿no? Vamos a hablar de aquel componente vascular, o sea, y hemos hablado de la ventilación, el proceso de ingreso de aire hacia los pulmones. Ahora llegamos a una interfase en el cual el aire que llega a los alvéolos tiene que pasar los gases a través de lo que llamamos la membrana respiratoria hacia la sangre. Pero antes de hablar del intercambio gaseoso en sí, vamos a hablar de los componentes, ¿no? Uno de los componentes entonces va a ser el flujo. El flujo a lo que es parte de lo que llamamos la relación ventilación-perfusión. Entonces hablaremos sobre la circulación pulmonar y algunas características fisiológicas importantes. Los vasos, para recordar nada más que tenemos los vasos pulmonares, ¿no? Una arteria pulmonar que se prolonga unos 5 centímetros y posteriormente se divide en dos ramas, tanto derecha como izquierda, que van a ir a los dos pulmones, ¿no? Tienen característicamente esta arteria pulmonar una pared bastante delgada y distensible, lo cual es bastante bueno porque en algún determinado momento se puede constituir en un lecho de capacitancia. Confiere este árbol arterial una gran distensibilidad, se habla de 7 ml por milímetro de mercurio, o sea, más o menos incluso puede albergar hasta 2/3 del gasto cardíaco. Eso quiere decir que en condiciones de necesidad, ya que hay un hiperflujo hacia los pulmones, esas arterias se van a distender sin aumentar la presión demasiado. Recordarles, ahí está la imagen obviamente de las dos arterias y la arteria mayor que está la aorta. Bueno, las otras son las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares, al igual que las arterias, son cortas. Sus características también de distensibilidad son bastante similares a las de las arterias, ya, lo cual permite también ser un lecho de capacitancia. Solo que las arterias pulmonares, recordarles, que llevan arteria desoxigenada, mientras que las venas pulmonares, todo lo contrario, llevan ya la sangre oxigenada que recoge de los pulmones. Asimismo, existen otros vasos, los vasos bronquiales, ¿no? Son aquellos que irrigan la estructura misma del pulmón. Las arterias bronquiales son pequeñas, ¿no? Se originan en la circulación sistémica y proporcionan más o menos entre el 1 y el 2% del gasto cardíaco, ¿no? Esto permite la irrigación y oxigenación de todos los tejidos de sostén de los pulmones, ¿no? El tejido conectivo, los tabiques, los bronquios, etcétera. Esta sangre arterial bronquial pasa a través de estos tejidos y luego es recogido por las venas ya pulmonares, y en este caso las venas bronquiales, y van a ingresar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces esta leche, perdón, estoy hablando, esta sangre desoxigenada, ¿no? Llega a bajar un poquito la concentración de oxígeno en las venas pulmonares que regresaban con una PO2 alta, pero esto no es significativo. Sin embargo, es muy importante, son muy importantes estos vasos porque de ellos depende de que el pulmón vaya a actuar con vitalidad. Existen también algunos vasos linfáticos, ya todos estos vasos linfáticos van confluyendo, ¿no? Y van a desembocar directamente en el conducto linfático derecho. Es el que va a conducir la linfa y también es muy importante que hay que acordarnos de que, por ejemplo, en la pleura se reabsorbe líquido y también se reabsorbe líquido en la interfase entre los vasos y los alvéolos, ¿no? Ese líquido intersticial que tiene contenido proteico incluso es recuperado y llevado hacia el conducto linfático. Bueno, hablemos ahora un poco ya de las presiones que se van a presentar en el sistema pulmonar. Ya, disculpas por ese error ortográfico, voy a corregir. Todo se inicia más o menos en la aurícula derecha, donde la presión es de 0 normalmente, si se acuerdan, es la que llaman la presión venosa central,
y posteriormente pasa al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho no va a mostrar una presión máxima de 25 como podemos ver en la gráfica, ¿sí? Y una presión mínima muy parecida a de la aurícula de 0 a 1, ¿sí? Estas presiones son las que van a permitir la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿no? Estas son dos curvas, una es una curva de presión de la aorta, ¿sí? Y una curva de presión de la arteria pulmonar, ¿no? Una vez que sale esta sangre, en la arteria pulmonar ya ejerce una presión más o menos de 25 con una diastólica de 8. Entonces ya a partir de ahí se crea una presión media más o menos de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. La presión capilar en los pulmones va a depender un poco en el estado en que nos encontramos. Si estamos en decúbito, es más o menos 2 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión de la aurícula izquierda, ya de retorno, es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio, un promedio entre 2 y 3. Esta presión de la aurícula izquierda también se la puede medir en algún determinado momento con lo que llamamos el catéter de Schwangans, y a este se le denomina la presión pulmonar de enclavamiento. Esta presión pulmonar de enclavamiento, o sea, nos da indirectamente una medición ya de la aurícula izquierda y también del lecho capilar pulmonar. Como podemos ver, las presiones en el sistema pulmonar se va amortiguando progresivamente desde la arteria pulmonar hasta los capilares y hasta la aurícula izquierda. Se va disminuyendo progresivamente. Les decía que existe bastante distensibilidad de las arterias pulmonares y esto le permite precisamente eso, ir amortiguando la presión progresivamente hasta llegar hacia los capilares. Ahora hablemos de volúmenes, ¿no? Si hemos hablado de presiones, hablemos de volúmenes. Todo el sistema pulmonar más o menos, un adulto mayor puede contener hasta 450 ml. Si se dan cuenta, más o menos es el 10%, ¿no? Del gasto total que maneja un adulto mayor, es un 9%. Los pulmones, como habíamos dicho, son un gran reservorio de sangre, ¿no? Este puede aumentar a veces en tal cantidad, puede aumentar hasta 2 veces de lo normal ya en cuanto al contenido de sangre. Un ejemplo es cuando uno toca la trompeta, por ejemplo. Si uno toca la trompeta, ya puede disminuir el contenido de los pulmones hasta 250 ml, ¿sí? Al momento de que se está haciendo este ejercicio respiratorio. Y puede aumentar en caso necesario si, digamos, había un hiperflujo o habría un exceso de la volemia. Entonces, este desplazamiento de sangre entre los capilares pulmonares o la circulación pulmonar hasta la circulación sistema, ya también se puede dar en algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una falla del corazón izquierdo. Si el corazón izquierdo falla, va a haber un aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda y posteriormente a nivel de los capilares, ¿sí? Entonces, esta distensibilidad va a permitir que esa sangre que está quedando remansada, a un principio no ejerza gran problema, pero como vamos a hablar posteriormente, ya puede repercutir y causarnos problemas serios en cuanto a la salud. Los flujos. El flujo sanguíneo de los pulmones es casi igual al gasto cardíaco gracias al control de muchos factores periféricos. Si bien el volumen no es mucho, pero de acuerdo al tamaño del órgano con relación al resto del cuerpo, ¿no? Vemos de que realmente son flujos importantes de sangre. ¿Y cómo acomoda? Gracias a ciertos factores periféricos, ¿no?
puede de una u otra manera. Por ejemplo, cuando hay una disminución del oxígeno alveolar, ¿no? Cuando va a disminuir este oxígeno en los alvéolos, ya va a haber un control automático. Esta disminución de la concentración, por ejemplo, menos de 70 milímetros de mercurio de lo normal, ya hágase que la sangre, los vasos sanguíneos se contraigan lentamente, ¿no? Es un efecto contrario si se dan cuenta, a los vasos sanguíneos sistémicos. Y a nivel de los vasos sanguíneos sistémicos hay disminución del oxígeno, más bien hay una vasodilatación. ¿Esto qué hace? Redistribuye el flujo sanguíneo a las áreas donde están más efectivas esa vasoconstricción. ¿Se acuerdan que les decía que no todos los alvéolos están funcionantes, que hay unos ciertos espacio muerto? Bueno, también no todos los vasos sanguíneos, no todos los capilares están abiertos todo el tiempo. Entonces, de esta manera redistribuimos la sangre a aquellos vasos tal vez que no estaban muy bien irrigados y aumentamos la capacidad de intercambio de gases en los tejidos, ¿no? Entonces, estos vasos sanguíneos, como ven, son tubos pasivos que nos ayudan a acomodar la presión de una u otra manera, ya de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y bueno, la forma como reacciona nos sirve como un reservorio de sangre, incluso para el organismo también. Aquí vemos el efecto de estos gradientes de presión hidrostática en los pulmones sobre el flujo sanguíneo, ¿no? Antes de esto, pero es importante recordarle que el flujo sanguíneo está también eh, manejado por el sistema nervioso central, ¿no? Tiene efectos vagales que producen un ligero descenso de la resistencia vascular pulmonar y tienen efectos simpáticos, todo lo contrario, que aumentan la resistencia vascular pulmonar, excepto cuando existe, por ejemplo, embolia pulmonar, ya que quiere decir la oclusión de los vasos por un coágulo, ya entonces puede haber un reflejo de vasoconstricción en términos generales. Entonces, la constricción simpática de las venas, por ejemplo, es tiene un gran efecto de desplazamiento de sangre suplementaria de los pulmones hacia la sistémica en caso de que estuviéramos teniendo shock. Bueno, les decía, hablemos del efecto de estos gradientes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No es lo mismo en posición eh, de cúbito o en posición erecta, ¿no? Entonces, hay cierta variabilidad. La presión ya en una persona en bipedestación puede ser hasta de 90 milímetros de mercurio mayor a nivel del corazón ya que a nivel de la región apical. O sea, hay una diferencia importante entre la porción apical y la basal. Se dice a esta presión que se da precisamente a nivel de los capilares como una presión hidrostática, ¿no? Que está dada por el peso mismo de la sangre. O sea, ahí es un efecto de gravedad de la misma sangre. Entonces, esto crea la diferencia entre la parte apical y la parte basal. Entonces, ¿cómo se da ese fenómeno? En una persona erecta, por ejemplo, el punto más bajo ya de los pulmones en las bases ya está más o menos 30 centímetros abajo del punto más elevado. Esto crea más o menos una diferencia de presión de casi 23 milímetros de mercurio, ¿no? Que si trazamos una línea intermedia, diríamos 15 milímetros de mercurio por encima del corazón y 8 milímetros por debajo o en la parte basal del corazón. O sea que sí existe una diferencia en la distribución cuando existe esa. Ahora, también puede haber cambios, o sea, en el estado fisiológico, cuando hay ejercicio o cuando estamos en una posición erguida, pero en reposo, como podemos ver en la curva, ¿no? Este flujo puede incrementar significativamente, aunque mantiene la misma forma de la curva, como les decía, ¿no? En la parte apical más, en la parte, o mejor dicho, en la parte basal más y en la parte apical menos. Bueno, como consecuencia de ello, se forman unas zonas pulmonares de flujo sanguíneo.
Entonces, se forman tres zonas. La zona 1, ¿no? Es cuando existe ausencia de flujo sanguíneo en todo momento durante el ciclo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que el flujo es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la presión alveolar es mayor que la presión capilar. Esto no es normal, nadie podría sobrevivir con esta situación, pero en condiciones patológicas extremas podría darse. Por ejemplo, si hay un exceso de atrapamiento de aire, un ejemplo de una patología podría ser una crisis asmática severa, donde hay atrapamiento de aire. Esto va a disminuir el flujo sanguíneo ya por compresión. Entonces, este flujo podría aproximarse a cero, ¿no? En este caso, no habría intercambio gaseoso. La zona 2 es ese flujo de sangre intermitente. ¿Qué quiere decir? Cuando la presión sistólica es mayor que la presión alveolar y la presión diastólica va a ser ya menor que la presión alveolar. Entonces, de acuerdo al ciclo, ¿no? Se va a dar respiratorio, se va a dar un flujo de tipo intermitente. El tipo de flujo 3 es aquel flujo sanguíneo continuo. Es aquel que se va a dar porque la presión capilar es mayor que la presión alveolar. Normalmente los pulmones, solo en condiciones basales fisiológicas, funcionan con zona 2 y zona 3. La zona 2, habíamos dicho, en las zonas apicales, porque hay una disminución de flujo natural, ¿no? Y la zona 3 en las zonas inferiores. Sin embargo, si nosotros, esto es en una persona que se encuentra en decúbito, o mejor dicho, en posición erecta. Si a una persona la ponemos en decúbito, todas las zonas se convierten en zona 3, porque ya no hay ese efecto de gravedad tan intenso entre el ápice y las bases, ¿sí? Entonces, estas diferencias que vemos son importantes, ¿no? Y que en algún determinado momento, cuando hay patologías, pueden ser relevantes o tener mayor importancia. Una patología importante, por ejemplo, que podríamos hablar sobre que afecta el flujo sanguíneo, es la hipertensión pulmonar, que puede ser la hipertensión pulmonar esencial o primaria, que es idiopática muchas veces, algunos niños nacen con eso, o puede ser secundaria a través del tiempo, por patologías, por fibrosis quística, por personas cardíacas, con cardiopatías, etc. Cuando hay hipertensión pulmonar, entonces creamos ya un flujo sanguíneo continuo en todo momento, ya, y que se podría decir que en algún momento hay mejor ya relación ventilación-perfusión, pero en la práctica no, porque esa vasoconstricción continua que se está produciendo, si bien aumenta la presión, disminuye el flujo. Y al disminuir el flujo que llega a esas áreas de intercambio, entonces no va a poder oxigenarse la sangre en forma correcta. Aquí vemos los tres tipos de flujo, la zona 1 que hemos dicho que normalmente no se da, la zona 2 intermitente y la zona 3 que es la continua. Ahora hablaremos un poquito del efecto aquí, antes previamente quisiera mencionar ya de algunas condiciones anormales, ya como por ejemplo, en personas que están respirando con presión positiva. Ustedes saben que cuando intubamos una persona y ventilamos, el tipo de ventilación que damos es de presión positiva, es como si estuviéramos soplando aire hacia los alvéolos, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros ponemos mucha presión en la vía aérea, vamos a aumentar mucho la presión alveolar.
Y puede llegar al punto o que la volvemos intermitente o volvemos esta relación incluso tipo zona 1. Entonces, mucha presión positiva puede ocasionar una disminución de flujo y, por tanto, empeorar el intercambio gaseoso. Por otro lado, otra patología que podría afectar esta relación está, por ejemplo, cuando hay hipovolemia, ¿no? Cuando perdemos sangre. Si perdemos sangre en gran cantidad, una hemorragia, por ejemplo, va a determinar ya una disminución de la presión sistólica. Y al disminuir la presión sistólica, porque el paciente está choqueado, entonces esta va a estar por debajo de la presión alveolar. Y en este caso también podríamos convertir ya esta en una zona 1 y que también podría condicionar hipoxemia. Cuando nosotros realizamos ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Generalmente todas las zonas del pulmón se convierten en zona 3, aunque estemos en bipedestación. En la parte superior puede aumentar hasta un 700 a 800%, y en la parte inferior puede aumentar un 200 a 300%. Entonces esto convierte zona 3 a todo el pulmón y por tanto lo hace más eficiente el intercambio gaseoso. Bueno, les decía del efecto del gasto cardíaco sobre la circulación pulmonar, como vemos en la gráfica, ¿no? Este flujo se acomoda de tres maneras, o sea, se aumentaría el gasto, por ejemplo. En la curva vemos aquí la presión y aquí vemos el gasto. Como vemos que si el gasto que normalmente hemos dicho de 4 a 5 litros, va a acomodar una presión de la arteria pulmonar promedio de 15 más o menos, como podemos observar. Vamos aumentando el gasto cardíaco, por ejemplo, cuando hay ejercicio o está hiperdinámica la persona, ¿sí? Y la presión de la arteria pulmonar no va aumentando mucho. Y fíjense, incluso con un gasto cardíaco de 20, recién comienza a elevarse esta presión arterial pulmonar por encima de 20. Y bueno, cuando ya es un gasto extremo de 24, puede elevarse ya la presión arterial pulmonar. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo se acomoda esto? Primero, que hay un reclutamiento del número de capilares. O sea, lo que les decía, que no todos los capilares están abiertos. En este caso sí se van abriendo y van acomodando este exceso de gasto. Segundo, habíamos dicho esa capacidad de distensibilidad que tienen estos capilares y acomodar este exceso de gasto cardíaco. Y tercero, ¿no? Que progresivamente va aumentando la presión arterial, no de golpe, y va también acomodando este flujo excesivo que se está dando por un gasto aumentado. Esta capacidad de acomodar flujo ya de alguna manera conserva energía, ¿no? Evita que aumente demasiado rápido la presión capilar y por tanto va a evitar que se produzca un edema, lo cual vamos a hablar en unos instantes, ¿no? Entonces, esto nos muestra cómo realmente ese pulmón puede acomodarse incluso a gastos extremadamente altos. Ahora, ¿qué pasa con la circulación pulmonar cuando la presión en la aurícula izquierda aumenta? Esto se da cuando hay precisamente ya insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, en estos casos ya fracasa generalmente el ventrículo izquierdo o puede haber algún tipo de alteración a nivel de la válvula mitral, ¿no? En el cual va a ir aumentando progresivamente, ¿no? Esa sangre remansada en la aurícula y va a aumentar la presión en la aurícula. Puede elevarse a veces hasta 40, 50 milímetros de mercurio. Entonces, esta elevación de inicio no produce mucho problema, como habíamos visto en la otra gráfica y vamos a ver en la próxima, pero con el tiempo este efecto va a sobrecargarse. Entonces, si se acuerdan, un poquito es importante
revisar la dinámica capilar pulmonar. Antes que eso, simplemente decirles que si esta presión capilar aumenta demasiado, y se dice que si sobrepasa la presión más de 30 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula izquierda, se va a aumentar por encima de 20 a 23 en la presión capilar, y esto produce edema pulmonar, la salida de líquido al intersticio, y este edema pulmonar puede matar a una persona en un tiempo menos de 30 minutos. Entonces es tan importante de que esta presión en la aurícula no se eleve demasiado. Bueno, hablemos un poco de la dinámica capilar, ¿no? Habíamos dicho que el pulmón tiene una sábana de capilares bastante extensa, lo cual le permite un área de intercambio bastante grande, ¿sí? La presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta sangre que pasa por más o menos tiene una presión que puede ir desde 2 hasta 15 más o menos, esa presión capilar. ¿Cuánto tiempo permanece la sangre? Es muy breve a nivel de los capilares pulmonares. Se dice que más o menos la sangre pasa en 8 décimas de segundo. O sea, todo ese gasto sanguíneo del ventrículo derecho va a pasar muy rápidamente, ¿no? Incluso algunos dicen que puede aumentar en condiciones de ejercicio, por ejemplo, la velocidad mucho más todavía y pasar en 3 décimas de segundo la sangre por los capilares. Entonces, esto es muy eficiente, ¿no? Está distribuyendo un gran flujo sanguíneo rápidamente por los pulmones y va a volver al corazón izquierdo ya sin quedarse demasiado tiempo ahí. Es en este tiempo, en este breve tiempo, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Incluso en 1/3 de este tiempo se va a producir ese intercambio gaseoso. Ahora, ¿se acuerdan del intercambio de líquido a nivel de los intersticios? Es muy parecido a nivel de los pulmones, ¿no? Y una dinámica muy parecida, ¿no? Esta se debe primero por las presiones mismas que se van a ejercer y también con la concentración de proteínas, ¿no? Pero existen algunas diferencias cuantitativas en cuanto a la cantidad, ya más que cualitativamente. Entonces, recordarles que la presión capilar, habíamos dicho, es de 7 milímetros de mercurio dentro del vaso, ¿no? Mientras que los periféricos era de 17, si se acuerdan. Entonces, la presión del líquido intersticial es de -8, como podemos ver en la gráfica, ¿no? Esta presión ayuda a la absorción del líquido, ¿ya? Alveolar. La presión coloidosmótica, ¿no? Es aproximadamente de 14 a nivel del intersticio, ¿sí? Y es de -28 a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces vemos de que existe una presión neta de filtración de aproximadamente +1. O sea que siempre va a haber un poco de salida de líquido desde el vaso sanguíneo capilar hacia el intersticio. Entonces, las fuerzas totales que producen la salida de líquido son presión coloidosmótica del líquido intersticial y la presión negativa del líquido intersticial, en total de 29. Y las fuerzas que permiten la retención del líquido dentro del vaso va a ser fundamentalmente la presión coloidosmótica. Entonces, 29 menos 28 nos da a +1 como esa presión de filtración que habíamos mencionado, ¿no? Ese pequeña cantidad de líquido es reabsorbido constantemente a través de esa red de capilares linfáticos que les había hablado. Esa red de capilares linfáticos le llamamos la bomba linfática. En términos generales, está sacando ese líquido y evitando que se acumule, porque si se acumulara mucho, ese líquido podría ingresar hacia los alveolos y podría producir
ya una edema de los pulmones. El epitelio alveolar tiene, si se fijan, unas aberturas que permiten ya pasar agua y electrolitos y ciertas proteínas. Entonces, esta bomba es fundamental porque al sacar ese líquido crea una presión negativa en el intersticio y de esa manera el agua de los alveolos sale hacia el intersticio y no ingresa dentro del intersticio, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, existiría una insuficiencia cardíaca congestiva, donde habría un aumento de la presión capilar? En vez de -7 puede aumentar, o de 7 puede ir aumentando progresivamente. Entonces, habría una mayor filtración neta de líquido a nivel del intersticio, y como la presión a nivel del intersticio, en vez de ser negativa, se volvería tal vez positiva, entonces ese líquido rápidamente pasaría a través de esos canales que hemos hablado, o estos poros, dentro del alveolo e inundarían el alveolo. A eso le llamamos edema agudo de pulmón. Entonces, es muy importante que exista esta dinámica que les he mencionado. Recapitulando, estas son las fuerzas que sacan líquido, ¿ya? Y estas son las otras, la presión coloidosmótica es la que permite que el líquido se quede en la sangre. En total, entonces, la presión neta de filtración es de +1. Entonces, este edema agudo de pulmón que les decía, ¿no? Se produce igual que en el cuerpo. Podría ser la insuficiencia cardíaca, como les he dicho, o podría ser también una disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia hepática, un gran quemado que esté perdiendo muchas proteínas por la piel, un nefrópata que esté perdiendo proteínas por los riñones, como en el síndrome nefrótico. Entonces, si disminuyen las proteínas en la sangre, disminuye la presión coloidosmótica, por tanto, hay mayor filtración neta de líquido. Entonces, ya sea por una disminución de la presión coloidosmótica, un aumento de la presión capilar, puede condicionar a este edema pulmonar, además. Entonces, es muy importante. En algunos casos, por ejemplo, las infecciones, una neumonía, en esta época que estamos viviendo muchas neumonías, podrían afectar el sistema linfático, ¿no? Sobrecargar ese sistema linfático, ¿sí? Y en este caso, este sistema linfático, al no poder bombear efectivamente ese líquido, se va acumulando el líquido intersticial, ¿no? A eso le llamamos edema pulmonar intersticial, ¿ya? Mientras que al otro que les decíamos que es más por presiones, le llamamos edema alveolar, ¿no? Entonces, un aumento del volumen del líquido intersticial más allá de 50%, o sea, que son solamente 100 ml, puede comenzar a romper las membranas del epitelio alveolar y ese líquido extravasarse dentro, ya no solo por los poros, sino destruyendo básicamente los alveolos, ¿no? Entonces, un aumento más allá de 1 milímetro de líquido intersticial, de la presión de 1 milímetro de mercurio de la presión intersticial, puede romper este epitelio. Entonces, fíjense cuán importante es el sistema linfático en los pulmones. Otra patología que podría alterar, por ejemplo, a este sistema linfático son algunas neoplasias, ¿no? No nos olvidemos que la linfa también llega a los ganglios, ¿verdad? Y estos ganglios, si en algún momento están afectados por neoplasias, va a disminuir ese flujo continuo, entonces puede también producirse edema y puede producirse incluso derrames. Se habla de un factor de seguridad para el edema, ¿no? Eso es lo que les había mencionado, un incremento. La tasa de formación de edema, como vemos en la base, se habla, es una fórmula que dice, es el líquido de edema que se produce por hora en relación al peso seco del pulmón. Obviamente esto no lo podemos hacer fisiológicamente en una persona viva, ¿no? Eso se podría hacer, obviamente, en prácticas de laboratorio. Se habla de los factores de seguridad para el edema pulmonar.
¿Qué evita que nos inundemos en agua en nuestros alvéolos? Hemos dicho la negatividad normal de la presión del líquido intersticial, el bombeo linfático continuo y la disminución de proteínas en el espacio intersticial. O sea, va jalando las proteínas que llegan al espacio intersticial rápidamente hacia la linfa y va de esta manera incrementar la ósmosis. Este factor de seguridad dice para el edema que es de 21, 28 que es la colodiosmótica menos 7 la hidrostática. O sea, 21 milímetros todavía podríamos tener en términos generales, no tener edema. Pero cuando sobrepasamos ya ese nivel, 20 o 21, y ya llegamos, digamos, a presiones de 25, 30 milímetros de mercurio, ¿no? Rápidamente se inundan los pulmones o los alvéolos y podemos tener la muerte entre 20 a 30 segundos. Entonces se ha dicho que ese factor de seguridad más o menos es aproximadamente de 21 a 23 milímetros de mercurio. Estos factores de seguridad pueden estar afectados, por ejemplo, en trastornos crónicos, ¿no? Si la presión capilar permanece, por ejemplo, elevada mucho tiempo, más de 2 semanas, por ejemplo, los pulmones se vuelven cada vez más resistentes al edema pulmonar, porque los linfáticos se expanden, o sea, el organismo hace que acomoden mayor cantidad de líquido, ¿no? Y tienen un aumento de la capacidad para sacar este líquido hasta 10 veces más, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia cardíaca crónica, ya no es una descompensación aguda, con el tiempo va acomodando ese exceso de líquido intersticial, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la estenosis mitral, ¿no? Crónica, la cual, pues las presiones capilares incluso pueden llegar hasta 40, 45 y no tener edema agudo. Entonces quiere decir que el factor de seguridad puede aumentar hasta 30, 35 milímetros de mercurio, pero solo en casos de un acondicionamiento crónico, no súbito, no agudo, ¿no? En esos pacientes, entonces puede acomodar el lecho linfático gran cantidad de líquido. En cambio, si se produce en forma abrupta, ya por ejemplo en una insuficiencia cardíaca aguda, digamos un infarto de miocardio, la presión capilar podría subir hasta 50, ya rápidamente, en cuestión de horas, y obviamente eso va a condicionar que va a sobrepasar ese factor de seguridad de 21 y la persona sufre edema agudo y se muere rápidamente y no se hace una intervención. Aquí vemos precisamente todo lo que hemos hablado graficado. Vemos la velocidad de formación de edema, ¿sí? En relación a la presión de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo va? Nomás acomodando el líquido hasta que sobrepasamos ese punto de inflexión, y a partir de que sobrepasamos ese punto de inflexión, se forma mayor cantidad de edema en los alvéolos. Aquí vemos un par de fotos que nos muestran donde están las estrellas, o vemos la L en todo caso, ¿no? Eso es líquido, eso es agua. Entonces, estos son unas fotos histopatológicas ya de edema agudo de pulmón en personas que probablemente hayan fallecido del mismo, ¿sí? Y el otro tipo de acumulación anormal de líquidos como consecuencia de la dinámica de fluidos es el derrame pleural, ¿no? La cavidad pleural, si se acuerdan, es una cavidad virtual que tiene una pleura visceral y una pleura parietal que va produciendo líquido continuamente, como habíamos dicho, que permite la lubricación, ¿no? Y que de esta manera, con la respiración, el pulmón no sufra daño por fricción, ¿no? Pero en algunas situaciones ya podría haber una acumulación excesiva de líquido en este espacio virtual. Y las causas más frecuentes ya podrían ser, por ejemplo, el bloqueo linfático de la cavidad pleural. Podría ser una infección, por ejemplo, una neumonía, o podría ser en el cáncer también, ¿no? O podría ser alguna otra patología linfática que nos va a producir que el drenaje no se dé adecuadamente. También se va a dar en insuficiencia cardíaca, que va a repercutir en las presiones ahí, mayor acumulación de líquido.
Podría darse por hipoproteinemia, una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, como ya había mencionado, insuficiencia hepática, pérdidas de proteínas por la orina, pérdidas de proteínas por la piel en el caso de quemados, o también, como habíamos dicho, una lesión por infección, ¿no? Algo que llamamos ya produce pus dentro de este espacio virtual, a lo que llamamos empiema, ¿sí? En estos casos, la capacidad de reabsorción disminuye por la misma fibrina y todo el proceso inflamatorio, se va acumulando grandes cantidades de líquido en el espacio pleural. Entonces, normalmente para evitar que se produzca este derrame pleural, ya existe una dinámica de presiones también. Ya existe una fuerza negativa, ¿no? Que si se acuerdan, ese bombeo de los linfáticos del líquido va creando también una fuerza negativa, que esa es la presión pleural, y eso evita que se colapsen los pulmones. O sea que si en algún momento ese líquido no se reabsorbe, esa presión podría cambiar y podría volverse positiva. Y el momento en que se vuelve positiva, entonces se podría colapsar el pulmón. O sea, además de que hay un espacio acumulado de líquido, también va colapsando este pulmón por la pérdida de esa presión negativa. Entonces es muy importante esta dinámica de líquidos a nivel de la pleura para la ventilación y también para evitar el colapso de los pulmones y obviamente para evitar la acumulación de líquido en demasía en este espacio virtual. Aquí vemos un ejemplo de un derrame pleural, ¿no? Los derrames se dividen en dos tipos, decimos de acuerdo a la cantidad de detritos que pueden tener, trasudados cuando tienen poca cantidad de detritos y es más agua, ¿no? Y decimos exudados cuando ya tiene mayor cantidad de detritos, ¿no? Como glóbulos blancos, proteínas, etcétera, que lo hace más denso a este líquido y obviamente es más difícil de reabsorber. Este es un pantallazo del capítulo sobre lo que viene a ser la dinámica de fluidos y un poco especialmente el flujo sanguíneo a nivel de los pulmones y las presiones. No sé si tienen alguna pregunta, estoy aquí dispuesto a responderles. Sí, creo que alguien quería responder, ¿no? Bueno, si no hay más, les agradezco muchísimo por su atención. Y bueno, estaré con ustedes el día viernes para el próximo capítulo, en cual ya vamos a hablar de la parte más importante, que es esa dinámica de intercambio de gases que existe a nivel de la membrana respiratoria. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.